Tumores benignos de mama. Bueno, ahora nos toca revisar esta parte de la patología mamaria y vamos a empezar con la patología mamaria benigna. En ese sentido, lo primero que tenemos que tomar en cuenta son 4 aspectos. Esos 4 aspectos tienen que ver con lo siguiente. Normalmente las pacientes van a acudir a nosotros cuando estamos hablando de el motivo de consulta por cualquiera de estas 4 situaciones que vemos acá. Por un lado, ellas pueden acudir por el tema de dolor. En otras ocasiones acudirán por la presencia de un tumor o un nódulo. La tercera causa de consulta suele ser la secreción por el pezón. Y una última suele ser la inflamación, ¿no?, de la glándula mamaria, desde situaciones muy leves hasta situaciones muy severas. Empecemos con la primera, el dolor, los 4 síntomas, es decir, por los cuales acuden las pacientes a la consulta de atención primaria en salud. Cuando hablamos de dolor, tenemos que diferenciar 2 tipos de dolor, uno que le vamos a llamar mastodinia y el otro que le vamos a llamar mastalgia. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La mastodinia suele ser un dolor, la clave es de tipo cíclico, es decir, que va y viene, va y viene. Y se repite cíclicamente siguiendo algún tipo de patrón. A diferencia de la mastalgia, que es un dolor permanente y continuo, no tiene ciclos de va y viene, está todo el tiempo ahí presente, quizás a momentos de mayor o menor intensidad, pero definitivamente presente todo el tiempo. Un ejemplo de la mastodinia, o una patología en todo caso que la gente ejemplifica muy bien, es la condición fibroquística. La condición fibroquística, lo vamos a ver en un momento más, es una característica propia de algunas mujeres que tienden a formar a veces quistes o a veces fibromas, a veces ambos simultáneamente en el tejido glandular mamario. Y la presencia de estos, especialmente cuando crecen un poquito o ustedes saben que la mama es un órgano blanco de influjo tanto estrogénico como progestacional. Entonces, por estos influjos tanto estrogénicos como progestacionales, lo mismo que pasa a nivel del endometrio, que hay ciclo, ¿verdad? Por eso se llama ciclo menstrual. La mama también experimenta cambios producto de estos influjos tanto estrogénicos como progestacionales. Y esos ciclos son los que en algunos momentos, especialmente en aquellas pacientes que tienen condición fibroquística, pueden producir dolor, que ciertamente será de tipo cíclico. Entonces, el representante, les decía, es la condición fibroquística y también aquellas pacientes que entran dentro de esto mismo, ¿no?, que tienen fibromas o que tienen quistes. Muy diferente de la mastalgia, cuyo más bien representante podríamos decir que son las mastitis de diversa índole que en un momento las vamos a revisar. Entonces, esas son las diferencias básicas entre estas dos. El otro motivo de consulta, habíamos dicho, son la presencia de nodulaciones, ¿no? Entonces, las pacientes acuden aquejando que tienen, ellas se expresan a través de que tienen una bolita normalmente, y algunas también utilizan el término nódulo, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos. Y los ejemplos claros de esta tumoración en patología benigna, porque hoy no nos estamos dedicando a patología maligna, sino benigna, repito, sus representantes son los fibroadenomas, que son tumores sólidos, los quistes, como es este caso, que son tumores que contienen líquido dentro, y una variedad especial que la vamos a tocar en un momento más, que tiene que ver con los fibroadenomas de tipo filodes, que en un momento más vamos a tocar eso. Seguiremos primero viendo el panorama general. El otro motivo de consulta es la secreción por el pezón, lo que tenemos acá. Y en cuanto a secreción, pues hay de diverso tipo y color. Tendremos secreción que suele ser transparente, tirando a blanco, sobre todo a las relacionadas se las llama telorrea. Tenemos otro tipo de color de secreciones que van desde el amarillo oscuro, inclusive verde, verde pacay, azul, etc.
que sobre todo están relacionadas con esta patología que se llama papilomas intraductales o también ectasia ductal en otros casos, y ciertamente las más preocupantes siempre serán las sanguíneas o serosanguinolentas, que en algunas ocasiones pueden estar también asociadas a papilomas, pero ya no de carácter benigno, sino de carácter maligno, que eso ya lo veremos más adelante en la clase de cáncer mamario. Por ahora seguimos dedicándonos a patología mamaria benigna. Bien, sigamos trabajando. Finalmente les había dicho que el último motivo de consulta va a ser inflamación, es decir, las pacientes aquejan que la glándula mamaria o la piel de la misma está eritematosa, caliente, roja, inflamada, etc. Y la causa principal de esta situación son las mastitis, que pueden ser tanto puerperales, las más frecuentes tal vez, ¿no? Aquellas que están relacionadas a complicaciones de la lactancia o en todo caso una mala técnica de lactancia, y otro tipo de mastitis que convendría llamarlas mastitis no puerperales, ¿no? Dentro de estas están la mastitis intraductal y otras que también en un momento vamos a comenzar a ver. Bien, esas son los cuatro síntomas que normalmente aquejan las pacientes cuando nos visitan en la consulta de atención primaria. Vámonos a la siguiente diapositiva. Vamos a revisar entonces cada una de ellas. Les había dicho que en lo que refiere a mastodinia, el ejemplo más común es esta patología, que es la condición fibroquística de mama. Hace como 15 años o tal vez más, creo que todavía en algunos libros la llaman enfermedad fibroquística, también recibe el nombre de displasia mamaria, pero definitivamente hace mucho tiempo que ya se la conoce como condición. ¿Por qué condición? Hasta el nombre suena mejor, ¿no? Porque es una característica propia de muchas mujeres, no por eso es algo malo, que tiene, ¿no? Que tiene esa tendencia a formar a veces fibromas y a veces quistes, ¿no? Entonces, y esto ciertamente en muchas de ellas les produce sobre todo dolor cíclico, mastodinia, y en otras absolutamente nada, y suelen inclusive ser hallazgos casuales por vía ecográfica cuando las pacientes por algún tamizaje o alguna situación acuden a realizarse este tipo de procedimientos radiológicos y, y nada, se les descubren y bueno, pero dicen, pues, caray, yo nunca tuve este problema, ¿no? Entonces, como les digo, la sintomatología es muy variada en este tema de la condición fibroquística, pero bueno, la conoceremos un poquito mejor. Habíamos dicho que los casos representativos pues van a tener ese dolor cíclico, que nuevamente, repito, tiene que ver con mastodinia. Generalmente este dolor cíclico inicia unos 7 o inclusive días antes de la menstruación y casi por arte de magia cede espontáneamente cuando comienza la menstruación. Entonces eso ya les da una idea del carácter asociado al influjo tanto estrogénico como progestacional, en realidad, sobre todo progestacional, o sea, la progesterona es influjo que tiene sobre la glándula mamaria, ¿no? Entonces, por eso es que es cíclico. Las características del dolor, hay diferentes variaciones, ¿no? Variantes, mejor dicho, pero por lo general refieren que son dolores agudos, de tipo pungitivos, como unas agujas, refieren, y muchas veces inclusive en algunas pacientes suele irradiarse, ¿no? Hacia la axila o hacia la cara interna del brazo. Y también refieren que además tienen las glándulas mamarias, podríamos decir, un poco tensas, ¿no? Hinchadas. Esa es la referencia que hacen los pacientes en relación a la condición fibroquística. ¿Qué es lo que sucede? Lo que explicábamos hace rato es una respuesta exagerada, ¿no? A las fluctuaciones entre estrógeno y progesterona, ¿ok? Y esto es lo que causa retención de agua y sodio ciertamente y por lo tanto pues inflamación y sensación de un aumento de la consistencia de la glándula, ¿no? La edad de presentación es obvio que tiene que ser en edad reproductiva porque les digo que tiene mucho que ver con estos influjos y estas fluctuaciones estrogénicas y progestacionales.
Por lo tanto, la edad de presentación será pues edad reproductiva, normalmente entre los 25 y 40 años. Les había comentado un poquito acerca de sus otros nombres: displasia mamaria y mastopatía fibroquística. Y en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es muy interesante porque en realidad yo diría que es más clínico que propiamente radiológico. Es decir, el síntoma fundamental es este dolor de tipo cíclico, la mastodinia. Y muchas veces esta mastodinia puede o no estar asociada a una demostración de quistes o fibromas en el tejido glandular mamario. Me explico. Hay pacientes que refieren, ¿no?, este dolor especial tipo punzada, cíclico y demás mientras uno va haciendo la anamnesis, y ciertamente están dentro de la edad reproductiva. Y bueno, cuando uno pide una ecografía para ver qué novedades, resulta que no se puede evidenciar en muchas de ellas la presencia ya sea de quiste o fibroma. Eso no significa que no tenga el diagnóstico de condición fibroquística por la presentación y las características del dolor. A eso voy, es decir, no siempre es demostrable el quiste o el fibroadenoma, pero la condición y la presentación del dolor y las molestias tienen que ver con la enfermedad. En cuanto al tratamiento, se ha hablado mucho acerca de la vitamina A y E, pero sabemos que por ahora en realidad tienen más un efecto placebo que propiamente hacer que estos quistes o fibromas disminuyan. Lo que sí ha demostrado ser efectivo es esto, que se llama disminución de la ingesta de santinas. Las santinas son ciertas sustancias que están dentro de cierto tipo de alimentos, como son los refrescos de cola, ¿no? Coca-Cola, Pepsi-Cola y todas las colas, también presente en el chocolate, en el alcohol y bueno, una infinidad de alimentos que de alguna manera la presencia de estas catecolaminas circulantes actúan sobre las células beta de la mama, y esto hace que aumente su sensibilidad y ciertamente las pacientes tienen una percepción muy intensa de este dolor agudo, fungitivo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se disminuye la ingesta, no tiene que ser absoluta, ¿no? Basta disminuir a un tercio, un poco la ingesta de estos alimentos que contienen santinas. Prácticamente a los 3 meses, un poquito antes, un poco después, ya las pacientes aquejan menor dolor, algunas inclusive nada, y otras definitivamente menos, ¿no? Cada sujeto es diferente. Otra cosa que ayuda, especialmente en los momentos de dolor muy importante, es el uso de analgésicos de cualquier AINE. Ciertamente se podría recomendar un poquito más los AINES que tienen un efecto más antiinflamatorio, tipo el diclofenaco. Tal vez en segunda línea podríamos pensar en la indometacina. Los antiinflamatorios tipo el paracetamol o el ibuprofeno, por ejemplo, tienen una actividad, especialmente el paracetamol, más antipirética que propiamente analgésica. Entonces, sugiero tener en este caso de los AINES una mejor selección del tipo de analgesia que uno va a realizar con los AINES, ¿no? Bien, y otra cosa que, aunque parezca un poco tonta, pero realmente ayuda, es la disminución de la ansiedad. Es muchas veces suficiente como tratamiento. Recuerde que cualquier persona que percibe un dolor extraño, imagínense más si es fugitivo, constante, que se le va repitiendo a lo largo del tiempo, pues se preocupa, ¿no? Más si es en el seno y bueno, piensa que a veces se trate de algún tema maligno, algo muy malo, entonces se asustan las pacientes, ¿no? Pero ya cuando se sospecha o se llega al diagnóstico de condición fibroquística y se explica a las pacientes que en realidad no estamos aquí frente a cáncer ni ninguna de esas cosas y que más que una enfermedad, lo que les decía es una condición, una característica biológica propia de este grupo de pacientes, el solo saber eso, de que no es tan grave como uno piensa, pues muchas veces ejerce también un efecto placebo en la mente y prácticamente deja de doler o molesta muy poco, ¿no? O sea, las pacientes dejan de pensar en el tema. Eso es lo que podemos comentar en relación a la condición fibroquística. Ahora pasaremos a la siguiente patología que estábamos hablando, que es el fibroadenoma, ¿no? Cuando las pacientes vienen por el tema de un tumor.
Entonces, acá los representantes estrellas vienen a ser los fibroadenomas y los quistes, que no son otra cosa que esa condición fibroquística que habíamos visto hace un momento, pero ya en una presentación importante y singular, ¿no? Cuando adquieren un tamaño realmente que no solamente es visualizable a través de la ecografía, sino que además ya es palpable por las pacientes, ¿no? Y esto produce, bueno, nerviosismo y preocupación, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué se trata? Se tratan de tumores fibroepiteliales que se desarrollan sobre todo a nivel de los, aclaro, lóbulos mamarios. Una vez más, lóbulos mamarios. La edad de presentación, obviamente, al igual que la condición fibroquística, pues será edad reproductiva, y hablando específicamente de estos, entre los 20 y 35 años podríamos decir que tenemos la mayor cantidad de ellos. Son tumores muy bien definidos, tanto si son sólidos como los fibroadenomas o si son quísticos con agüita o líquido en su interior. Como los quistes tienen un borde regular, son redonditos, están muy bien delimitados. Ninguno de ellos se adhiere a los planos profundos, vale decir a músculo, ni tampoco a la piel. Por eso que muchas veces, a pesar de que puedan adquirir un tamaño importante, ninguno de ellos produce ese signo tan importante que en algún momento hemos hablado, que es la retracción de piel. Puede el tumor benigno ser muy grande, pero al no invadir los tejidos aledaños, rara vez en realidad no produce retracción de piel, ¿no? La mama sigue estando la piel lisa. Y bueno, tienen algunos una consistencia un poco gomosa y por lo general no son dolorosos a la palpación, pero sí se caracterizan por tener ese dolor cíclico o mastodinia que hemos comentado anteriormente, ¿no? ¿Qué más? Miden desde pequeños milímetros y algunos crecen hasta 3 centímetros e inclusive mucho más, pero ¿por qué ponemos el punto de corte en 3 centímetros? Porque un tumor de 3 centímetros, ya sea una mama voluminosa o una mama pequeña, ya es algo que definitivamente lo siente, ¿no? Cualquier paciente es capaz de sentir y detectar un tamaño como este. En cuanto al tratamiento, es muy variado, ¿no? Pueden ser extirpados en algunos casos, especialmente en aquellos donde no solamente causan mucha ansiedad, sino que son muy palpables o que el tamaño está realmente empezando a deformar un poco la estructura visual de la glándula mamaria. O en otros casos las molestias, les decía, esa mastodinia constante y permanente a veces definitivamente enloquece a cualquier persona y bueno, pues no queda otra que retirar para dar paz mental a las pacientes, ¿no? Y también en otras pasa lo contrario, cuando no son muy grandes, especialmente los que miden menos de 2 centímetros, muchas veces las pacientes, y esto no está malo, ¿no? Prefieren tener una conducta expectante, ¿no? Claro, se les controla una vez al año para ver cuál es el comportamiento, pero suelen mantenerse en tamaños estables entre 1,8, 2 centímetros y cuando están pequeños rara vez son palpables por las pacientes. Entonces ellas ya explicándoles que se trata de un tema benigno, suelen tranquilizar especialmente la psique y haciendo controles anuales, pues no hay muchos cambios, si es que no lo hay a lo largo del tiempo, es decir, no crece, no molesta más, no aumenta mucho de volumen. Muchas veces también pueden ser manejados de manera expectante, ¿no? Entonces, hay variedad en cuanto al tratamiento y mucho dependerá del comportamiento de cada uno de estos tumores benignos y también de las características de la psique de las pacientes, ¿no? Entonces, no hay un tratamiento específico, sino puede ser conducta expectante o puede ser quirúrgico según el caso y según las características. Obviamente está de más aclarar que si estos tumores, especialmente los fibroadenomas, a lo largo del tiempo, del seguimiento que uno va haciendo, comienzan a crecer, si partiste con 2 centímetros, a los 6 meses ya mide 3 y a los otros 6 ya mide 4, claramente te está dando un comportamiento diferente al clásico, ¿no? Y ese pues definitivamente tiene que salir, no puede permanecer ahí. ¿Y por qué hago ese comentario de estos fibroadenomas que tienen un comportamiento distinto al clásico? Porque como les decía, suelen ser tumores estables, que no crecen mucho y que no dan mucha molestia y suelen mantenerse estables a lo largo del tiempo.
Hago este comentario a raíz de este tumor especial que entra dentro de este grupo de fibroadenomas, pero tiene un apellido que se llama Phyllodes. Este fibroadenoma tiene un comportamiento distinto al resto, ¿no? Y se diferencia de los anteriores por dos situaciones. Uno, porque su aparición es muy insidiosa, muy de repente, y crece muy rápido. Es decir, las pacientes te comentan y te dicen, mira, ha salido esto, pero yo ya lo noté, no sé, hace poco tiempo, ¿no? 2 meses y medio, pero en estos 2 meses y medio yo noto que va creciendo y cada vez está más grande y tiene un comportamiento que al tiro te das cuenta que no es muy normal. Esos son los que ciertamente tendrán que salir, ¿no? Y en esto tenemos tres variedades dentro de los fibroadenomas filodes. Hay uno que podríamos llamarlo, entre comillas, benigno, hay uno maligno, bastante agresivo, y hay uno que podríamos decir que comparte características intermedias entre benigno y maligno, que le llamaremos un borderline, ¿no? Los benignos se comportan muy parecidos a los fibroadenomas comunes, ¿no? Tienen muy poca vascularidad, tienen una cápsula bien delimitada, solo que va creciendo a un ritmo un poco más rápido que estos clásicos. Y el maligno, eso sí, son muy vascularizados, los vasos son muy grandes alrededor del tumor, tienen muchas mitosis, por lo tanto esas muchas mitosis o divisiones celulares hace que este tumor vaya creciendo muy rápido y ciertamente las pacientes lo notan al tiro, ¿no? O sea, no solamente en su aparición, sino sobre todo en su rápido crecimiento. Y bueno, en todo este grupo de fibroadenomas filodes, el tratamiento definitivamente será quirúrgico, no es como los fibroadenomas clásicos que, bueno, un poquito se negocia el tema de si, si las pacientes quieren o no quieren operarlos, dependiendo del tamaño, de las características. Acá no, el tratamiento es cerrado, es decir, es quirúrgico, definitivamente no hay más. Y hay que tener mucho cuidado con el tema de los márgenes. Mientras estos, tú puedes estar tranquilamente a los bordes del tumor sin tener mayor problema. En estos el margen quirúrgico debe ser amplio. ¿Eso qué quiere decir? Que aparte del tumor tienes que tener alrededor del tumor una buena cantidad de tejido sano fuera, porque tienden a recidivar con frecuencia y especialmente este maligno tiene un comportamiento como un pseudosarcoma, o sea, muchos son tan agresivos que inclusive suelen requerir, muy aparte del tema quirúrgico, además radioterapia complementaria. A Dios gracias son muy poco frecuentes y estos de acá arriba son los más frecuentes. De todas maneras, valga el comentario. Sigamos avanzando. Esta vez, esta está muy bonita. Yo acá les muestro una ecografía. Esta ecografía corresponde a un tumor de tipo Phyllodes. Permítanme, me voy a poner un lapicito amarillo. ¿Y por qué es interesante? Habíamos dicho en algún momento, para todos los que hemos hecho las prácticas, ¿no? del área virtual y demás, hemos hablado un poquito de las diferencias ecográficas, ¿no? Entre tumores benignos y malignos. Y hemos dicho que los tumores benignos suelen tener, como lo que vemos acá, un borde bastante regular, ¿verdad? La segunda característica es que los diámetros, cuando nosotros medimos los diámetros, el diámetro horizontal o también llamado transverso suele ser mayor al diámetro vertical, ¿no? Es una segunda característica de benignidad. Una tercera característica de benignidad es que los tumores benignos, acá no hay sombra, ¿no? Y no hacen sombra acústica. En cambio, los tumores malignos, no es el caso, repito, suelen hacer una especie de sombra, ¿no? Acá como la que dibujo. Pero bueno, en el caso de este ejemplo en particular no hay sombra. Entonces ya tenemos tres características de benignidad. Y la cuarta característica suele ser esto que vemos aquí, en este sitio, que es la ecografía Doppler, ¿no? Que en palabras sencillas te permite observar la vascularidad de, en este caso, los tumores. Ya se imaginarán que hablando de tumores malignos, hablo de cáncer, los tumores malignos tienen que alimentarse mucho, consumen mucho oxígeno, ¿no? La célula cancerígena, para poder crecer, reproducirse, etcétera, necesita mucho oxígeno y mucha glucosa.
Entonces se suele desarrollar vasos periféricos muy prominentes a su alrededor que le permitan crecer, ¿no? No así los tumores malignos, perdón, benignos. Los benignos desarrollan muy poquita o casi ninguna vascularidad alrededor, por eso es que su crecimiento es tan lento a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, en estas imágenes podemos ver que si bien son la misma imagen, pero la única diferencia es que este está bastante vascularizado, o sea, aquí nosotros veníamos 3 características benignas sobre 4. ¿Cuál es la que nos falta? Si esta tuviera una vascularización menor, pues prácticamente estaríamos absolutamente, o al menos con una alta probabilidad de seguridad de que estamos frente a un tumor benigno, pero lo que obviamente nos hace dudar en este caso en particular de este ejemplo es la importante vascularidad que tiene. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos pues un tumor probablemente benigno con todas las características de benignidad, salvo esta expresión tan importante de esta flujometría Doppler. Y esa podríamos decir que es la característica de este fibroadenoma filodes, ¿no? Tiene todo el comportamiento de un tumor benigno, solo que obviamente crece muy rápido y es porque, bueno, seguramente está muy vascularizado. Vale, entonces esta imagen nos ha servido para repasar un poquito las 4 características, ¿no?, de benignidad de un tumor a nivel, o sea, observándolos a nivel ecográfico, y obviamente sus opuestos serán las características de malignidad. Bien, seguiremos trabajando con el tema de tumores benignos. Pasamos a la siguiente, la número 3, ¿no?, que era secreciones. Vamos a borrar un poquito esta pizarra, perdón. Borremos. Ok. Entonces, volvemos a esto. Secreciones por el pezón. El representante en este caso es el papiloma intraductal, y aquí voy a poner otro que más pequeñito, que se llamaría la ectasia ductal. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. Las secreciones por el pezón son más frecuentes en pacientes mayores que están entre los 40 y 50 años de edad, por si acaso. La mayor parte de estos derrames por el pezón, cuyo nombre técnico es telorrea, son causados por afecciones benignas, dentro de las cuales las más frecuentes, ahí vamos, papilomas intraductales y la ectasia ductal. Esas son las dos patologías benignas que producen estas secreciones por el pezón. ¿Qué más podemos decir al respecto, no? Cuando la secreción es en ambos pezones o por ambos pezones, definitivamente es una característica buena, es decir, de benignidad del proceso. Por el contrario, cuando veamos nosotros secreción solamente por un lado, que no esté asociada a trauma, es decir, sea una secreción espontánea, no asociada a ningún trauma, y peor aún si es sanguinolenta, puede hacernos sospechar de patología maligna, ¿no? En cambio, la bilateralidad pues ya te orienta más a que estemos hablando de patología benigna, ¿ok? En cuanto al color, como lo había dicho al inicio de la clase, va variando, puede ser café, verde, un intermedio entre ambas, color pacaye, a veces azul, etcétera, también transparente o blanca, ¿no? Y demás. ¿Qué más les puedo comentar acerca de esta patología? Es que, ¿qué es lo que sucede, no? A ver, vamos a intentar hacer un dibujito aquí arriba, a ver si nos sale bien, pero vamos a cambiar de color. Tenemos algo así, ¿no? Estos son los conductos. Un conducto mamario es como un tubo, más o menos de esta manera, ¿no? Y dentro de este tubo, en algunas ocasiones pueden haber crecimientos, ¿no? ¿Qué es esto? Es un papiloma. Entonces, dentro de este tubo o conducto, pues hay un crecimiento que ciertamente obstruye, ¿no?, la salida. Y obviamente estos no son conductos inertes. Recuerden que todos estos conductos están plagados de celulitas, ¿no? De los conductos mamarios tienen un montón de celulitas, y estas células están en recambio permanente, es decir, cada cierto tiempo muere un montón de celulitas y existe un nuevo número de celulitas que van a recambiar y sustituir a las que mueren, y todas esas que mueren pues están aquí, ¿no?, tiradas al medio, que se convierten en detritus celulares, y estos detritus celulares de alguna manera tienen que movilizarse. Pero ¿qué pasa si aquí tenemos esto, ¿no?, que está aquí?
que interrumpe la movilización. Entonces, estos detritos celulares asociados, ahora vamos a cambiar de dibujito, asociado aquí a bacterias, porque todos tenemos bacterias en la piel, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estas bacterias se introducen y además observan estos detritos celulares y aquí se convierte o se arma una gran fiesta y comenzamos a tener lo que se conoce como ectasia ductal, ¿no? O sea, un montón de detritos celulares, bacterias y demás que se juntan. Y cada cierto tiempo, pues, de manera espontánea o cuando la paciente se aprieta, sale. Ya se imaginarán que estas bacterias sobre estos detritos celulares pues van a producir diversos tipos de colores, ¿no? Y eso es lo que asusta a las pacientes. Entonces, por eso decimos que estas secreciones del pezón que tienen estos colores, como el café verde asociado y demás, tienen que ver mucho con esta ectasia ductal, porque es como un charco, ¿no? Que hace ectasia. Un charco es una ectasia de agua en la calle. Aquí tenemos una ectasia de detritus y bacterias que pueden estar en los conductos muy cercanos al pezón, o sea, los conductos terminales que a la desembocadura de los mismos en el pezón. Y bueno, van cambiando de color, ¿no? Porque contienen bacterias, ¿no? Enterococcus, Streptococcus, Staphylococcus aureus de la propia piel, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Ahora vamos a hablar de las mastitis no puerperales, nos toca hablar en la siguiente diapositiva, pero ya se imaginarán que en todas esas mastitis no puerperales, que obviamente son aquellas que no están relacionadas a la lactancia, algo tiene que gatillar esa mastitis y generalmente estas pacientes con papiloma intraductal o ectasia ductal, ya imagínense, o sea, esto que vaya aumentando va definitivamente a producir una inflamación local en un conducto, ¿no? Una ductitis. Y si no sucede nada, pues esto puede empeorar y terminar en una mastitis, ya inflamar todo el lóbulo, contagiar al lóbulo de al lado y finalmente estaremos frente a una mastitis no puerperal o inclusive cosas más groseras como un absceso, ¿no? Mamario que no tenga que ver con el puerperio. Entonces, diríamos que el paso previo a estas mastitis no puerperales son definitivamente estas dos patologías, ectasia ductal y papiloma intraductal. Bien, ¿qué es lo que se hace con estas pacientes que de alguna manera uno puede identificar este tipo de situaciones? Ahora les voy a mostrar una diapositiva muy, muy interesante, pero el tratamiento es la exéresis. Ahora les explico, pero primero vámonos a ver la diapositiva que viene a continuación, eco. Bueno, borremos todo esto. Aquí lo que tenemos nosotros es un conducto que está muy cerca o sea, son conductos terminales que van a desembocar en el pezón. Es como que si yo a este conducto voy a cambiar, esto era así, ¿no? Es un tubo y bueno, recuerden que esto está acá. Entonces lo hemos partido por la mitad. Entonces ustedes se fijan, todo esto es el conducto, solo que como si lo estuviéramos mirando desde este lado. Y dentro, ahí tienen, se observa perfectamente el papiloma, ¿no? Que está obstruyendo. Y miren cómo todo el resto del conducto pues está totalmente tortuoso, ¿no? Y obstruido. Vale. Entonces, ciertamente este tipo de situaciones a la larga pueden llevar a infecciones por ese acúmulo de detritus, etcétera, y a mastitis. Eso quería comentarles. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento suele ser la exéresis de todo el ducto, ¿no? Fuera todo el ducto, son ya técnicas especiales que no vale la pena que en este momento estemos discutiendo al respecto, pero podríamos decir en términos generales que es la exéresis del ducto afectado, ¿no? O del ducto y los lóbulos afectados. Vale, eso sobre secreciones anómalas por el pezón. Y finalmente nos vamos a la última diapositiva. Vamos a borrar todo esto, que es el último motivo de consulta, que es la mastitis, ¿no? Dentro de las mastitis tenemos dos en patología mamaria benigna. Tenemos por un lado la mastitis puerperal, que obviamente a todos nos queda claro que está en relación a una técnica inapropiada de lactancia muchas veces. Entonces, claro, los estafilococos de la piel, a través de estas grietas que se forman en el pezón, e inclusive no tienen que haber grietas en el pezón,
pero basta que exista leche ectasiada en los conductos, entonces las bacterias pues se meten a través de los conductos terminales que terminan en el pezón y comienzan a infectar, ¿no? Y de esa manera parten las mastitis puerperales. Pero la verdad es que en este acápite, o al menos en patología mamaria benigna, me interesa más hacer énfasis en las mastitis que no son puerperales, porque en atención primaria en salud, nuestro médico general son las que le sacan un poquito de onda, ¿no? Porque uno siempre tiene en la cabeza el que va a ver, y de hecho reconozco que el principal motivo de consulta es la mastitis puerperal, pero les saca de contexto un poquito cuando ven una mastitis que no es puerperal, ¿no? Y ahí uno empieza a asustarse, a preocuparse, y ciertamente las dan muchas veces por cáncer cuando no es la situación. Entonces, hablando ya de las mastitis no puerperales, cuando hablamos de edad, hemos dicho que se presentan sobre todo en personas mayores por encima de los 40 años, ¿no? Donde definitivamente uno ya no está en edad de lactancia. ¿Qué más les puedo comentar? Las dos causas las hemos hablado hace un ratito, y esas causas son definitivamente lo que les había comentado como ectasia, ¿no? De esos conductos, todos esos detritus que comienzan a sobreinfectarse con estas bacterias que van ingresando, o mejor aún si hay un bloqueo como un papiloma que está al medio bloqueando el tema, pues el tema de la inflamación de ese conducto es mucho más frecuente, y ciertamente comienza como lo que ustedes ven aquí. Inicialmente inicia con una mastitis periductal, ¿no? Ese conducto se inflama y ciertamente los tejidos que están alrededor de ese conducto. Y si no se pone un alto en ese momento, ciertamente más conductos se verán comprometidos y más tejido alrededor se verá comprometido, definitivamente terminando en una franca mastitis, ¿no? Y si no termina ahí el problema y no se diagnostica a tiempo y se ofrece el tratamiento correspondiente, pues podemos terminar inclusive en un absceso mamario cuyo tratamiento definitivamente será quirúrgico, y bueno, con las consecuentes sufrimientos e inconvenientes para las pacientes, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo informarles acerca de la mastitis. Valdría repasar un poquito el tratamiento. Como habíamos visto cuando estábamos viendo la parte de ectasia ductal y demás, obviamente las principales bacterias que van a estar implicadas en estas situaciones son bacterias de la piel, ¿no? Tenemos los Staphylococcus aureus, los Streptococcus epidermidis, sobre todo ese grupo. Y hay que recordar que inicialmente la mastitis debe tratarse de manera médica, es decir, una vez hecho el diagnóstico, debe tratarse en base a dos pilares fundamentales. Un pilar será el manejo de antibióticos, obviamente orientados a este tipo de bacterias, y un segundo pilar será ayudar con la inflamación local. Entonces, para eso tenemos varias opciones. La dicloxacilina o la cloxacilina es una muy buena opción que además le pega muy bien al Staphylococcus aureus. Recordemos el tema de las beta-lactamasas, por eso es que la cloxacilina ayuda muy bien con el tema. Sin embargo, a raíz del manejo indiscriminado que vamos haciendo a lo largo del tiempo, se ve que la cloxacilina y la dicloxacilina, obviamente este comentario es empírico, valdría la pena una investigación al respecto más profunda, pero últimamente se ha visto que no está haciendo tanto efecto. Entonces ahí nos queda una mejor opción, que es la amoxicilina clavulánico, es decir, en caso de que uno no tenga una adecuada respuesta, amoxicilina clavulánico, gracias al clavulánico también, y el tema beta-lactamasas también podría ser una buena opción para tratar estas mastitis, asociado siempre a un AINES. Vuelvo al tema de los AINES, pero en los AINES también tendremos que ser un poco cuidadosos al elegir nuestro tipo de AINES. Una vez más, repito, tenemos una infinidad de AINES, pero hay AINES como el paracetamol o el ibuprofeno que tienen una acción más antipirética, y la verdad su acción analgésica y peor antiinflamatoria es realmente pobre o casi nula, a diferencia del diclofenaco, por ejemplo, que tiene una muy buena acción antiinflamatoria. Ciertamente como antipirético no te sirve para nada, pero no es el caso. Y también la indometacina. Todos los que menciono son AINES económicos y de fácil acceso, ¿no? Para no complicarnos mucho la vida en la atención primaria en salud. Entonces, bueno, a eso me refiero con
el tratamiento de antibióticos y antiinflamatorios, ¿no? Específicos, siempre pensando en el tema de los estafilococos y sus enzimas, ¿no? Que antibetalactamasa. Bien, finalmente, una vez que se ha controlado este proceso, pues prácticamente si esto recidiva constantemente, o sea, si las pacientes con mastitis no puerperal recidivan y recidivan, no tiene que ser inmediato, pero a veces pasas 3 4 meses y otra vez, ¿no? La mastitis. Bueno, controlas el tema, pasan 3 o 4 meses, otra vez la mastitis. Obviamente hay un tema de base que está produciendo esas recidivas, que suelen ser las ectasias ductales y los papilomas intraductales. En ese caso, definitivamente, para evitar estas recidivas, convendría hacer la exéresis de estos ductos, ¿no? Afectados. Por el contrario, si fuera un episodio aislado y no se presenta más a lo largo del tiempo, pues bueno, superado el tema y ya está. Y tener siempre mucho cuidado con que una vez que estás con mastitis y no logramos contener el tema, el paso siguiente va a ser el absceso o peor aún que se haga una fístula, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de absceso, el tema es más complejo, no queda otra que el drenaje quirúrgico del absceso, no olvidar tomar siempre los cultivos y antibiogramas de los abscesos para tener una clara idea de qué bacteria estamos enfrentando y el antibiograma que nos llevará días después a hacer un mejor uso de los antibióticos y evitar recidivas en estos casos. Bien, entonces de esta manera creo que hemos revisado todo lo concerniente a patología mamaria benigna con una orientación hacia la atención primaria en salud. Yo les agradezco la atención y nos vemos en un momento más para discutir el tema de cáncer mamario.